tardes nos encontramos con el director de la Comisión Federal de Electricidad, el licenciado Enrique Ochoa Reza, que nos va a dar una entrevista exclusiva para La Voz de Michoacán. Bienvenido. Heidi, muchas gracias. Es un honor estar aquí en La Voz de Michoacán, en La Voz TV. Muchas gracias por la invitación. No, al contrario. Que nos platicara cómo es que usted decidió inclinar su carrera profesional en temas energéticos. Veo que estudió la licenciatura en Derecho, en Economía. ¿A qué lo llevó a este tema? Como no, fíjate que yo empecé mis estudios de Economía en el ITAM en México y de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la UNAM. Y tenía yo dos objetivos que iba estudiando simultáneamente. Por el lado del derecho estaba yo preocupado por la democratización del país, por cómo el sistema federal mexicano podía abrir oportunidades de desarrollo político, social y cultural en México. Y por el lado de la economía estaba yo muy interesado en los energéticos. Mi tesis de licenciatura en economía se tituló La necesidad de tener un mercado de generación de energía eléctrica en México. Y entonces cuando terminé mis estudios de economía, me incorporé al equipo de asesores del doctor Luis Telles, quien era entonces el secretario de Energía en el gobierno del presidente Ernesto Zedillo. Y un poquito antes de eso, como ciudadano, participé como consejero electoral del Instituto Federal Electoral en el consejo en mi distrito, yo vivía en la Ciudad de México, donde se llevó a cabo la primera elección para jefe de gobierno de manera democrática, donde el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas ganó la elección en 1997. Entonces, yo siempre he llevado esas dos trayectorias, en el lado del derecho, la justicia, el federalismo y la democracia, y en el lado de la economía, pues siempre he tenido el interés en la materia energética, los mercados eléctricos y la apertura en la producción industrial asociada a los hidrocarburos. Entonces estaba interesado desde siempre en que hubiera electricidad más competitiva. Me imagino, usted participó en el grupo que conformó el proyecto de la reforma energética. Cuando la estaban elaborando, ¿usted pensó que se iba a aprobar o pensó que podría pasar como en el sexenio pasado que se quedó ahí en el tintero? Estaba yo convencido que el presidente Enrique Peña Nieto, como lo logró, iba a conseguir una votación supermayoritaria en el Congreso Constituyente y en la mayoría de las legislaturas de los estados, para que México pudiera tener un sector energético competitivo, abierto a la participación ciudadana, con tarifas de energía eléctrica más bajas, con mejoras en la calidad en el servicio, con procesos más amigables con el medio ambiente, como lo hizo con todas las demás reformas que se han aprobado en esta administración. Yo tuve la oportunidad de ser subsecretario de hidrocarburos con el secretario Pedro Joaquín Codwell, un gran mexicano, y tuve la oportunidad de coordinar el grupo técnico de varias instituciones del Estado mexicano que preparó los documentos de respaldo para la reforma energética, tanto en hidrocarburos como en materia eléctrica. Y venía entonces haciendo sentido toda una trayectoria previa. Cuando yo tuve la oportunidad de ser asesor del secretario de Energía, Luis Telles, que te comentaba previamente, en ese entonces el presidente Zedillo también propuso una reforma en materia eléctrica, donde me tocó participar. Pero en aquella ocasión la discusión no fue bienvenida en el Congreso de la Unión. Muy diferente destino tuvo la reforma impulsada por el presidente Peña Nieto, donde claramente recibió una aprobación supermayoritaria de varios partidos políticos, lo que derivó en que tuviéramos en México la oportunidad ya de actualizar nuestro sistema eléctrico y tenerlo en un sentido institucional como las mejores economías del mundo. ¿A qué se debió el éxito para que haya sido aprobada en el Congreso? ¿Y la propuesta que ustedes entregaron fue aprobada en su totalidad? ¿Faltó algo que desde su punto de vista todavía podemos mejorar? No, debemos de reconocer un principio histórico. El presidente Enrique Peña Nieto presentó una reforma muy amplia a consideración de la sociedad y del Poder Legislativo, y recordarás que el Partido Acción Nacional presentó también una propuesta de reforma, el Partido de la Revolución Democrática presentó una propuesta de reforma, pero en materia legal, no constitucional, y esas propuestas se discutieron de manera muy amplia en el Senado de la República y la Cámara de Diputados, y derivaron en un texto muy amplio, muy nutrido,
que ha permitido el avance en la apertura del sector eléctrico y del sector de los hidrocarburos. Lo que es importante de esta reforma es continuar implementándola en tiempo y forma como hasta ahora se ha hecho y que los beneficios alcancen a cada vez más mexicanos. Y eso lo que permite también es que podamos de una manera pausada e inteligente revisar qué áreas de oportunidad pudiera haber para ir perfeccionando los materiales legislativos y reglamentarios para hacerla mejor. Pero déjame compartirte un dato. En México, tradicionalmente, generábamos energía eléctrica quemando combustóleo. El combustóleo es un combustible caro y contaminante. Es un derivado del proceso de refinación. Cuando tú conviertes petróleo en gasolina, el residual es el combustóleo. Antes de la reforma energética, cuando había dos monopolios en materia, una de hidrocarburos, Petróleos Mexicanos, y una de electricidad, la Comisión Federal de Electricidad, era común que Pemex le vendiera el combustóleo a la Comisión Federal de Electricidad, caro y contaminante. La CFE lo convertía en energía eléctrica cara y contaminante y le pasábamos al usuario final dos afectaciones, una tarifa elevada y por otro lado lastimábamos al medio ambiente en ese proceso de generación eléctrica. Con la reforma energética termina eso, porque la reforma energética establece un principio fundamental. La energía eléctrica de menor costo se despacha primero. En consecuencia, cualquier participante en la industria, CFE o el sector privado nacional o internacional, competimos por actualizar nuestra tecnología, sustituir los combustibles caros y contaminantes para generar entonces energía eléctrica de mayor calidad, de menor costo y con procesos más amigables con el medio ambiente. Te comparto un dato. La Comisión Federal de Electricidad ha disminuido en 48% el uso del combustóleo entre el 2012 y el 2015. Es decir, vamos en la trayectoria de tener generación de energía eléctrica de menor costo y más amigable con el medio ambiente. La propuesta que tiene la Comisión Federal de Electricidad, aprovechando la reforma energética del presidente Enrique Peña Nieto, es que para el 2018 hayamos sustituido el 90% del combustóleo que utilizábamos en el 2012. Con ese fin, hemos impulsado amplios proyectos de infraestructura en gasoductos, en nuevas centrales de ciclo combinado, la conversión de centrales que antes utilizaban combustóleo para que ahora también utilicen gas natural y sobre todo el impulso a las fuentes de generación de energía renovables. Aprovechar el agua, el sol, el viento, el vapor del subsuelo para generar energía eléctrica amigable con el medio ambiente. Michoacán es un ejemplo de eso. El 100% de la generación de energía eléctrica de Michoacán se produce con fuentes renovables, con las importantes centrales hidroeléctricas que tiene nuestro país, por un lado, y por otro lado, con el parque geotérmico Los Azufres, que es un orgullo para Michoacán. Desde que se autorizó la reforma energética, ¿cómo han bajado las tarifas eléctricas? ¿Cómo no? ¿Qué más se puede esperar? Por supuesto, permíteme darte dos datos de contraste. ¿Cómo bajaron las tarifas eléctricas durante todo el 2015, que es el primer reflejo de la implementación de la reforma eléctrica? Por un lado, la tarifa industrial en México ha disminuido durante el 2015 entre un 30% y un 42%. La tarifa comercial eléctrica en México durante el 2015 disminuyó entre un 27% y un 13%. La tarifa doméstica de alto consumo disminuyó en México en 13% aproximadamente durante el 2015. Y la tarifa doméstica de bajo consumo, aquella que subía cada año en 4%, y así lo hizo del año 2006 al 2014, en el año 2015, al igual que en el año 2016, la tarifa doméstica de bajo consumo no subió, y de hecho bajó 2% en el 2015 y 2% más en el 2016, con lo cual no solo dejó de subir como venía haciéndolo, sino que ha disminuido sistemáticamente por 2 años consecutivos. Eso es posible porque la Comisión Federal de Electricidad y el sector privado están sustituyendo combustibles caros y contaminantes como el combustóleo y el diésel para utilizar más fuentes renovables de generación de energía eléctrica y más gas natural. Vamos a una pequeña pausa, ahorita regresamos con el director de la Comisión Federal de Electricidad.
continuamos con el licenciado Enrique Ochoa. Licenciado, que nos platique, hay muchos opositores de la reforma. ¿A usted cuáles considera que son los mitos que hay todavía entre la ciudadanía con respecto a la reforma energética? La reforma energética tiene varios elementos que hay que destacar. Primero, todos los hidrocarburos, gas y petróleo en el subsuelo son propiedad de la nación. Así estaba nuestra Constitución antes de la reforma y es un elemento que se mantuvo después de la reforma energética promovida por el presidente Enrique Peña Nieto. Nuestro gas natural, nuestro petróleo en el subsuelo son propiedad de la nación. ¿Qué ha cambiado? Lo que ha cambiado es que ahora el sector privado, nacional o internacional, junto con petróleos mexicanos, pueden extraer gas natural y petróleo para el beneficio de los mexicanos. Y déjame darte un dato de por qué esto es relevante. Por ejemplo, el 50% de la gasolina que consumimos los mexicanos es de importación. 50% se produce en México, 50% se produce fuera. ¿A quién se la compramos? Pues al sector privado. ¿En dónde? En cualquier país, antes de la reforma energética, en cualquier país que no fuera México. Porque antes de la reforma energética, la gasolina, si usted la quería producir aquí en México, le estaba prohibido por la Constitución. Tenía que producirla solamente petróleos mexicanos. Pero si usted como mexicana quería producir gasolina en Texas o en algún otro lugar del México, Pemex le tenía permitido comprarla y vendérsela al consumo doméstico de los mexicanos. Pero entonces, usted cuando generaba energía eléctrica o generaba gasolinas en otro lugar del mundo, usted generaba los empleos, pagaba los impuestos y promovía el desarrollo económico en aquel lugar del mundo y no en México. A México nada más mandaba el producto energético terminado. Qué ironía que mandáramos petróleo a Estados Unidos, que allá se refinara y que lo compráramos de vuelta hecho gasolina. ¿Por qué? Porque la Constitución no permitía que los mexicanos pudiéramos refinar gasolina en México. La reforma energética termina con esa situación y ahora los mexicanos pueden refinar gasolina en México y venderla en México. Ese es un claro cambio. Lo mismo sucedía con el gas natural. Antes de la reforma energética promovida por el presidente Enrique Peña Nieto, si usted quería extraer gas natural del subsuelo, solamente lo podía hacer petróleos mexicanos. Los demás actores en la economía lo tenían prohibido. Ahora con la reforma energética, tanto mexicanos como extranjeros, empresas privadas nacionales e internacionales pueden extraer gas natural o petróleo, refinar y hacer petroquímicos, pero en territorio nacional, generando los empleos, pagando los impuestos y promoviendo el desarrollo en México. Cuando yo empecé en el sector energético en 1997, México era prácticamente autosuficiente en gas natural. Solamente importábamos 3% del gas natural que consumíamos. Cuando tuve la oportunidad de ser subsecretario de hidrocarburos, 15 años después, México importaba una tercera parte del gas natural que consumíamos. Es decir, Pemex le compraba el gas natural a un privado fuera de territorio nacional y lo traía a México para el consumo doméstico. Pero si ese privado quería extraerlo en México, la Constitución se lo prohibía. Era una situación irónica. La reforma energética terminó con esa ironía y ahora podemos generar esa riqueza, esos empleos, ese pago de impuestos y ese desarrollo en México. Michoacán, por ejemplo, es un estado con gran potencial energético. Tenemos un puerto muy importante, Lázaro Cárdenas. Estamos ubicados geográficamente en un lugar de privilegio para el comercio nacional e internacional y claramente podríamos ser una fuente de generación, distribución y comercialización de energéticos. La reforma energética nos permitirá a los michoacanos, a los ciudadanos en general, a participar activamente en este sector. El sector eléctrico también nos da esas ventajas. Ahora podemos competir ciudadanos, empresas públicas, empresas privadas, nacionales e internacionales, en todo el territorio nacional para producir energía eléctrica de menor costo, con procesos más amigables con el medio ambiente y de mayor calidad, para ofrecerle a los consumidores domésticos, comerciales e industriales un mejor servicio. Y eso lo que trae son tarifas más competitivas, mayor calidad en el servicio y procesos más amigables con el medio ambiente. Y déjame darte un dato. En el 2012, las tarifas industriales promedio en materia eléctrica en México eran 84% más altas que las de los Estados Unidos. Con datos a marzo de este año,
las tarifas eléctricas industriales en México son solamente 6% mayores que las de los Estados Unidos. Y de hecho, hay 21 estados de la Unión Americana cuyas tarifas eléctricas industriales son más caras que la mexicana. En consecuencia, México, a partir de la reforma energética, ha podido acceder a tarifas eléctricas muy competitivas que nos permiten entonces participar con mayor éxito en la generación de empleos, en la distribución de la riqueza y en la promoción de nuestro país como un espacio para la inversión. Director, cuando se aprobó la reforma energética, el gobierno de Peña Nieto tenía grandes expectativas con las licitaciones de los bloques petroleros. Sin embargo, ya han salido varias y no ha habido tanto interés o tantas posturas de inversionistas. ¿Qué ha pasado? ¿Nos quedamos un poco corto o qué pasó en ese sentido? Permíteme recordar, Heidi, que en la última licitación de los campos que tuvieron en el área de petróleo y gas, de los 25 campos a licitar, los 25 campos fueron licitados exitosamente. Es cierto que en la primera, de las licitaciones faltaba perfeccionar el modelo para que fueran más atractivas a la inversión nacional e internacional. Pero también reconozcamos que llevamos 70 años sin tener experiencia en la materia y que las instituciones tienen que ir trabajando para acercarse a las mejores prácticas nacionales e internacionales para ofrecer mejores condiciones. Y yo creo que eso se ha logrado en el sector hidrocarburos y que en el mediano y largo plazo será creciente la producción de gas natural y de petróleo en México. En materia eléctrica, permíteme compartir con todos el resultado de la primer subasta de largo plazo que se hizo en materia de energías renovables, eólicas y fotovoltaicas, es decir, del viento y del sol, para generar energía eléctrica en nuestro país. La reforma energética mandataba a la Secretaría de Energía y al SENACE a hacer la primera subasta, atrayendo inversión privada nacional e internacional. La Comisión Federal de Electricidad participó de dos maneras en esa subasta. Por un lado, ofrecimos generación de energía eléctrica renovable del parque que está aquí en Michoacán, Los Azufres, es un parque geotérmico. Y por otro lado, la Comisión Federal de Electricidad compraba energía eléctrica en esa subasta para podérsela ofrecer en el 2018 a los usuarios domésticos y comerciales. Pues bien, en un primer momento hubo la siguiente crítica, decían, bueno, si CFE va a ofrecer un parque de generación, Los Azufres en Michoacán, y por otro lado va a comprar energía eléctrica en el mercado, pues la mano izquierda le compra a la derecha y entonces no hay espacio para que el sector privado pueda participar. La segunda crítica, el segundo cuestionamiento fue el siguiente. La Comisión Federal de Electricidad, al comprar energía eléctrica en la subasta, tenía que establecer el precio máximo al que estaba dispuesto a comprar. En la Comisión Federal de Electricidad hicimos consultas amplísimas al sector privado nacional e internacional de cuál era un precio competitivo para ponerlo como precio máximo. Yo tuve la oportunidad de incluso preguntarle al vicepresidente, al exvicepresidente americano Al Gore, sobre la tecnología de punta en materia de energías renovables. Y finalmente la Comisión Federal de Electricidad decidió ofrecer como precio máximo cerca de $75 el megawatt hora. Hubo la siguiente crítica. Algunas tecnologías del pasado sostenían que el precio competitivo era entre 90 y $100 por megawatt hora. Nosotros considerábamos que el precio competitivo era más bajo y que estábamos invitando a la tecnología de punta a participar en la subasta. ¿Qué fue lo que pasó en la subasta? Pues hubo 69 empresas distintas que tuvieron interés en participar. 11 empresas diferentes, provenientes de más de 6 naciones distintas, ganaron la subasta. 18 campos nuevos, solares y fotovoltaicos y eólicos se van a desarrollar en nuestro país en 7 estados distintos. ¿A qué precio? Pues resulta que el precio que ofrecieron estas empresas fue entre 44 y $55 el megawatt hora, 38% más bajo del precio máximo que había establecido la Comisión Federal de Electricidad. Es decir, logramos obtener para México precios todavía más bajos. ¿Qué pasó con el campo Los Azufres? La CFE le ofreció a $64 el megawatt hora y fue superado por las otras empresas participantes mexicanas e internacionales que ofrecieron precios más bajos. La mano derecha no le compró a la izquierda y los precios fueron significativamente menores. De hecho, la revista The Economist, un semanario de economía de Inglaterra que es muy famoso en el mundo,
publicó hace mes y medio que la primer subasta de energías renovables en México había arrojado los precios más bajos registrados en el mundo. Poco tiempo después, en el expremio Nobel de Química y exsecretario de Energía de los Estados Unidos, el doctor Xu, publicó en Forbes que la subasta de México había resultado con los mejores precios en registro. En consecuencia, las subastas mexicanas consecuentes con la reforma energética, tanto en hidrocarburos como en energía eléctrica, están arrojando espacios de competencia para atraer a México tecnología de punta, creación de empleos, inversiones y condiciones más favorables para que los mexicanos contemos con energía eléctrica de menor costo y con inversiones en el sector hidrocarburos que era necesario para nuestro desarrollo. ¿Esta subasta cuándo se van a empezar a ver los resultados en la economía común y corriente de cualquier mexicano? Yo te diría dos cosas. Hay sectores de la economía que ya viven los beneficios de esta reforma energética. El sector industrial mexicano tiene ya acceso a tarifas eléctricas mucho más competitivas. El sector comercial también tiene acceso a tarifas más competitivas. Y permíteme mandar un mensaje a nuestros consumidores domésticos. Nuestros consumidores domésticos en su recibo ven dos variables. Por un lado, la cantidad de energía que se consume. Esa se mide en kilowatt hora. Por otro lado, la tarifa eléctrica a la cual te cobramos esa cantidad de energía que consumes. Eso se mide en pesos por kilowatt hora. La tarifa eléctrica ha bajado sistemáticamente a lo largo de los últimos 2 años. El consumo eléctrico en todo el país está subiendo. Es decir, los mexicanos estamos consumiendo más energía eléctrica ahora que en el pasado. Y esa es una buena noticia por el desarrollo económico del país. Hay mayores oportunidades, hay mayor consumo y la gente está adquiriendo más bienes de consumo eléctrico. Y eso se asocia con el desarrollo. Una comunidad de ingreso medio consume menos energía que una comunidad de ingreso medio alto, y esta a su vez consume menos energía que una comunidad de ingreso alto. Pero lo que estamos registrando en la Comisión Federal de Electricidad en los últimos 18 meses es que todos los sectores de la economía están consumiendo cada vez más energía eléctrica. En consecuencia, si tú comparas tu recibo de energía eléctrica de este año con el del pasado, vas a advertir dos cosas. Te aseguro que tu tarifa de energía eléctrica está bajando, es decir, los pesos por kilowatt hora que te cobramos como tarifa han venido a la baja. Pero muy probablemente la cantidad de energía eléctrica que estás consumiendo ha aumentado. Hay más consumo de electrodomésticos y hay más consumo consecuente con el desarrollo económico, social y cultural del país. Y eso lo hemos advertido en los sectores industriales, comerciales y domésticos. Yo pienso que son muy buenas noticias para México. Economías de nuestro tamaño o de mayor nivel de desarrollo tienden a consumir más energía eléctrica. Ese es un fenómeno que ya estamos viviendo en nuestro país y por parte de la Comisión Federal de Electricidad seguiremos haciendo los cambios tecnológicos y técnicos necesarios y la sustitución de combustibles para que las tarifas de energía eléctrica continúen siendo muy competitivas. Ya hablando un poco de Michoacán, que nos cuente si hay algunos proyectos de inversión adicionales a los que ya se vienen realizando para, no sé, mejorar la cobertura eléctrica. Absolutamente. En Michoacán, la Comisión Federal de Electricidad invertirá entre el 2015 y el 2018 más de 2.500 millones de pesos. El propósito es invertir en al menos tres áreas, tres factores distintos. El primero es en la generación de energía eléctrica renovable. Seguiremos impulsando el desarrollo del parque geotérmico Los Azufres. El presidente Enrique Peña Nieto inauguró a principios de este año en Los Azufres una nueva unidad de generación. Actualmente está en proceso de construcción una unidad de generación adicional y continuaremos hacia adelante diálogos con el sector privado nacional e internacional para poder desarrollar más el campo geotérmico de Los Azufres. También invitamos a la comunidad académica interesada en materia geotérmica que continúe abierto el trabajo que tenemos con la Comisión Federal de Electricidad para desarrollar el talento humano para poder aprovechar este recurso con mayor calidad. Por otro lado, el estado de Michoacán es uno de los estados con mayor electrificación en sus comunidades. De hecho, el 98.9% de los michoacanos tiene acceso a energía eléctrica. El día de hoy tuve la oportunidad de tener una reunión de trabajo con el gobernador Silvano Aureoles
Y uno de los temas que tratamos durante la reunión de trabajo fue precisamente los programas de electrificación para continuar extendiendo la red de electrificación en distintos municipios del estado. También tenemos un programa compartido con CDI y con Cedesol para continuar atendiendo comunidades indígenas para llevar más servicio de energía eléctrica de calidad a sus comunidades. Y eso también señala una buena noticia de crecimiento económico. Hay poblaciones que, teniendo ya electrificación, están ampliando su desarrollo urbano y son nuevas colonias, nuevos desarrollos o nuevas industrias que están requiriendo suministro de energía eléctrica adicional. La Comisión Federal de Electricidad continuará llevando a cabo esfuerzos de electrificación. Finalmente, estamos haciendo una inversión importante para mejorar la calidad en el servicio de energía eléctrica, que existan menos interrupciones en el servicio, que cuando éstas se den por algún fenómeno meteorológico, la capacidad de respuesta y de recuperación eléctrica sea más breve, sea mejor, y por otro lado, que existan menos cambios en el voltaje, menos variaciones en la calidad del servicio para ofrecerle al sector doméstico, comercial e industrial de todo el estado el servicio de calidad que se merecen. En la reunión que sostuvo con el gobernador, ¿se habló ya de algún programa de inversión para la electrificación de comunidades dispersas o en las nuevas colonias? Absolutamente. El señor gobernador me presentó un diagnóstico de las comunidades y los municipios que él tiene en registro. Lo cotejaremos con la información que tenemos nosotros en la Comisión Federal de Electricidad y me he comprometido con el señor gobernador a regresar al estado de Michoacán para iniciar los trabajos de electrificación que convenamos las dos partes. Entonces, ¿todavía no hay un presupuesto establecido para esas acciones? Tenemos presupuesto destinado para Michoacán, pero lo tenemos que compaginar precisamente con el diagnóstico de necesidades que se vienen hacia adelante. Ya hablando un poco de su vida personal, ¿alguna vez pensó estar al frente de la Comisión Federal de Electricidad? Pues era un sueño, ¿verdad? Qué buena pregunta. Pues cuando uno es estudiante, pues tiene muchas aspiraciones y tiene muchos sueños. A mí me interesa el sector de los energéticos desde muy joven. Cuando yo escribí mi tesis sobre la necesidad de tener el mercado de generación de energía eléctrica que México tiene ya ahora, y esto pues hace 20 años, pues debo decirte que hubiera sido un sueño, ¿verdad? Pensar que hubiera tenido yo la oportunidad de ser director de la Comisión Federal de Electricidad, una extraordinaria empresa con trabajadores de primera que verdaderamente pues es un gran honor encabezar. Pero pues te mentiría si te diría que en ese entonces pensé que se me iba a hacer realidad, ¿no? Pues lo aspiraba, pero nunca pensé que fuera a tener la oportunidad. Ya como subsecretario de Hidrocarburos, participar en los documentos técnicos de la reforma fue una gran oportunidad y yo creo que si ahí hubiera terminado mi vida pública hubiera estado yo muy feliz y muy agradecido con el presidente Enrique Peña Nieto. Pero tengo la oportunidad de ser director de la Comisión Federal de Electricidad, he estado al frente de la Comisión Federal de Electricidad casi 2 años y medio y verdaderamente ha sido el mejor trabajo de mi vida. ¿Y con qué se topó cuando llegó? ¿Alguno de los principales retos, obstáculos? Bueno, 4 retos muy importantes. El primer reto, teníamos que cambiar los combustibles que estábamos utilizando para generar energía eléctrica. El gran reto de la reforma energética era bajar las tarifas, era volver el parque de generación de la Comisión Federal de Electricidad un parque más competitivo, más amigable con el medio ambiente. Y en ese sentido, el apoyo que he tenido de un cuerpo de técnicos y de especialistas en la materia en la Comisión Federal de Electricidad ha sido extraordinario. Y la reforma energética libera todo ese potencial humano, hace que sea posible llevar a cabo proyectos que antes la legislación no nos permitía, promover inversiones que antes la legislación no permitía y acercar inversiones a favor de México que antes la legislación nos limitaba. Ahora, con la reforma energética promovida por el presidente Enrique Peña Nieto, la Comisión Federal de Electricidad puede promover la construcción de gasoductos en distintos estados de la República donde antes no había acceso a gas natural. Puede impulsar la generación de fuentes renovables, sol y viento, que estaban subimpulsadas previo a la reforma. Puede también asociarse con el sector privado para traer tecnología de punta al servicio de los mexicanos. La subasta que te mencionaba hace un momento es un claro ejemplo de ello. Estamos promoviendo el uso de autos eléctricos. Estoy convencido que ese esquema de transporte de futuro ya es una realidad hoy.
y que estamos en un momento como en los 90s con los teléfonos celulares. Recordarás que en los 90s, pues quien traía teléfono celular era visto con extrañeza, eran caros, eran poco comunes. La gente decía, oye, ¿para qué necesito un teléfono celular si me puedo ir a mi casa o a la oficina y ahí pregunto si alguien me habló? Los 20 minutos no pasa nada. ¿Quién quiere hablar por teléfono mientras maneja? Ahora hay 3 veces más líneas de telefonía celular que de telefonía fija en nuestro país. Es un mecanismo de comunicación popular, los costos han bajado mucho y con la reforma en telecomunicaciones impulsada por el presidente Peña Nieto ya no hay largas distancias y los paquetes de telefonía han bajado muchísimo. Antes recuerda que íbamos a los Oxxos a hacer recargas en las tarjetas, ¿no? De 30 pesos, 50 pesos, 100 pesos, 300 pesos. Ahora eso ya no existe, ya los paquetes son comprensivos, ya no vas a recargar. Esa es la reforma en telecomunicaciones. Yo creo que hay cambios muy importantes. En los autos eléctricos son en ese sentido lo mismo. Creo yo que en 5 años los costos de los autos eléctricos que han venido bajando sistemáticamente nos van a permitir que los ciudadanos podamos escoger entre un auto eléctrico y uno de gasolina por igual. Pero aquellos que tenemos convicción a favor del medio ambiente, vamos a seguir prefiriendo un auto eléctrico. Porque un auto de gasolina genera 3 toneladas de CO2 al año. Un auto eléctrico, 0 toneladas de CO2 al año. Si además le podemos suministrar energía eléctrica proveniente de fuentes renovables como las que tenemos en Michoacán, el auto eléctrico no contamina nada. Desde el origen de la energía hasta el transporte, 0 contaminación. Contrástalo con transformar petróleo en gasolina y luego la gasolina en tu transporte de 3 toneladas de CO2 por año. El auto eléctrico es el auto del futuro hoy. Y en la Comisión Federal del Electricidad estamos convencidos en impulsar. Otro gran tema que nos enfrentamos fue el de reducir pérdidas técnicas y no técnicas. ¿Qué quiere decir esto? En México perdíamos el 16% de la energía eléctrica que transportábamos por el país por problemas con el mantenimiento de nuestra infraestructura y por una cultura del no pago que mucho lastima a los mexicanos. Debo de señalar que Michoacán es el estado de la República Mexicana con menor cultura del no pago. Somos los michoacanos cumplidos en el pago justo y oportuno en el suministro de energía eléctrica. Hay otras regiones del país que no lo son y que estamos constantemente en la Comisión Federal de Electricidad llevando a cabo programas para ir reduciendo la cultura del no pago e invitar a la sociedad en su conjunto a que se sume a la enorme cultura del pago justo y oportuno. Para eso tenemos que bajar los costos de la energía, mejorar la calidad en el servicio, ser mejores en la provisión de generación amigable con el medio ambiente. Pero le tenemos que pedir a todos los usuarios que paguen el recibo de energía eléctrica de manera oportuna. Nosotros haremos el mayor de los esfuerzos porque el recibo sea justo, que refleje la cantidad de energía eléctrica que se consume a la menor tarifa posible. E invitamos que cuando exista un error de nuestra parte, por favor se comuniquen al 071. Mi dirección de Twitter es @EnriqueOchoaR y estamos muy atentos para atender cualquier error que cometamos nosotros y lo corregiremos de inmediato. Lo que les pedimos es que cuando no cometamos un error, cuando efectivamente se sea el suministro de energía eléctrica, que todos los ciudadanos se sumen a construir una cultura del pago justo y oportuno. En 2012, las pérdidas técnicas y no técnicas eran 16%. Al mes de mayo de este año, las bajamos ya a 12.8%. Han bajado a razón de 1 punto porcentual por año. En el mundo desarrollado, las pérdidas técnicas y no técnicas son entre 6 y 7%. Entonces vamos en la ruta correcta en México, nos falta camino por recorrer y por eso invitamos a toda la ciudadanía que nos apoye en eso. Has tenido una larga carrera en el servicio público, ¿cómo te vislumbras en el mediano plazo? Muchas gracias. Pues a mí me gusta mucho trabajar en el servicio público y me gusta mucho dar clases en la universidad. Yo llevo 10 años dando clases en la Universidad Nacional Autónoma de México como profesor de Derecho Constitucional. Yo ahora tengo una bebé, Sofía María, de 2 años. Entonces me veo yo llevando a mi hija a la escuela, me gustaría seguir dando clases y si la vida me da la oportunidad me gustaría seguir trabajando en el servicio público, promoviendo políticas a favor de los ciudadanos y reformas que creo que pueden beneficiar de manera importante el desarrollo económico, social y cultural de México. Uno forma parte de un equipo de trabajo y es verdaderamente un honor poder colaborar con mis compañeros en el gobierno por ese objetivo. Y creo yo que la ciudadanía es cada vez más exigente
y eso reclama mayor compromiso y mayor trabajo de parte de los funcionarios públicos que en esta generación nos toca estar al frente de una empresa tan importante como esta, y un equipo de trabajo de técnicos especialistas que todos los días hacen su mayor esfuerzo por ello. A mí me gustaría seguir trabajando en ello y en ese sentido pues ver a mi hija crecer y que yo pudiera seguirle dando el ejemplo de que se puede trabajar por México en un ambiente democrático, plural, muy competido. Y ya finalmente, tú como moreliano, que nos platiques, ¿qué crees que le haga falta al Estado para ser más competitivo, como los estados vecinos, donde sí llegan más inversiones, donde están en la lista de competitividad en los primeros sitios? ¿Qué le falta a Michoacán? Yo creo que Michoacán tiene una gran oportunidad enfrente y yo creo que es tarea de todos los michoacanos sumar esfuerzos para lograr que Michoacán avance de una manera muy importante hacia adelante. Permíteme señalarte, yo veo una Y en la historia de Michoacán. Si tomamos las ventajas y las oportunidades que dan las reformas que ha impulsado el presidente Enrique Peña Nieto, podemos incorporar a Michoacán en la ruta del crecimiento económico largo y sostenido que tienen otras entidades vecinas en el Bajío. Y podemos entonces tener un desarrollo educativo, energético, empresarial muy profundo. Michoacán tiene empresarios talentosísimos, de talla no solo estatal, regional, sino nacional. Tiene sectores en la economía como el agrícola, el aguacate y las berries, extraordinario. Atrae un festival de cine fenomenal y también de música y de cocina, que hace poco tuve la oportunidad de estar un fin de semana aquí en Morelia cuando se celebró. Hay muchísimas oportunidades en Michoacán y hay muchísimos michoacanos de gran talento. Y yo creo que aprovechando las oportunidades que traen las reformas del presidente Peña Nieto, lo podemos incorporar a esa zona de desarrollo. El otro camino es un camino que ya conocemos en Michoacán y es un camino que no nos gusta a los michoacanos. El camino de la percepción de inseguridad o de bajo nivel en la calidad educativa o de crimen organizado. Ese es el Michoacán que no queremos. El Michoacán que queremos es el otro, el de las oportunidades, es el del desarrollo, el del talento humano, el del sector empresarial, el del sector social. Queremos un equipo de fútbol ganador, queremos y merecemos tener esas oportunidades. Entonces yo creo que es una tarea de todos los michoacanos, sin distinción de partidos, el de trabajar unidos y el de generar oportunidades para el bienestar de nuestro estado y de todos los habitantes de él. Licenciado, le agradezco muchísimo su tiempo y que haya estado aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Al contrario. Muchas gracias.